momentos te voy presentando. Juan es licenciado en enfermería de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, y desde el año 99 se desempeña en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en el área de medicina domiciliaria, ¿sí? Él nos va a estar hablando sobre geocodificación como herramienta optimizadora de la capacidad instalada del recurso de enfermería en la atención de pacientes en sus domicilios. Juan, cuando quieras comenzar la presentación, yo nuevamente les recuerdo a todos, ¿sí?, que pueden dejar sus preguntas en el chat y seguramente cuando finalice la presentación Juan las va a responder. Gracias. Gracias, Alejandro. Perdón, Juan, yo no logro escuchar el audio. No sé si el auditorio lo puede escuchar. ¿No se escucha el audio? Ahora sí. No, No se el escucha el tema es audio. que es un video. Si no, a ver, pruebo con compartir la de PowerPoint. No te hagas problema, Juan, si no lo comparto yo, que me pasaste el video. Ah, Si querés, perfecto, gracias. Deja de compartir y lo comparto desde acá. Bueno. Bien, ¿están viendo mi pantalla en estos momentos? Sí, sí. Bien, voy a proceder a darle play, confírmenme si escuchan. ¿Nos puede ayudar el teorema de Sí, Pitágoras perfecto. con la atención de pacientes en sus domicilios? Comienzo compartiendo esa experiencia que lleva por título Geocodificación como herramienta optimizadora de la capacidad instalada del recurso de enfermería en la atención de pacientes en sus domicilios, con esta pregunta que en breve retomaremos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Padín, soy licenciado en enfermería, desempeñándome desde el año 1999 en la sección Medicina Domiciliaria del Hospital Italiano, y en el año 2010 comencé con tareas de coordinación, que una de las labores primordiales es la asignación del recurso de enfermería de toda la dotación del servicio para designarles qué pacientes deben ser visitados en su domicilio. Retomamos la consulta de que si el teorema de Pitágoras podría ayudarnos en la asistencia de pacientes en su domicilio, y las respuestas que le vengo a compartir en esta experiencia es que sí. Y al formularla mismo me preguntaba cómo un teorema que todos vimos en tercer año de la secundaria nos puede dar las herramientas para facilitar la atención de pacientes en los domicilios. La respuesta es bastante sencilla, dado que el teorema de Pitágoras, si bien no voy a profundizar, pero mide la distancia entre dos puntos, y en internación domiciliaria la distancia entre esos dos puntos vendría a ser la distancia existente entre el domicilio de un paciente y otro. En sí parece algo bastante sencillo, y años atrás era bastante simple realizar la programación de pacientes porque éramos muchos menos en cuestión de recursos humanos y mucho menor la cantidad de pacientes a visitar. Pero la logística se fue incrementando cada vez con el transcurrir de los años. También cabe aclarar que en medicina domiciliaria, enfermería realiza una especificidad de prestaciones y no los cuidados de pacientes como si fuese una internación. Esto quiere decir que el enfermero concurre al domicilio, realiza una prestación y se retira del mismo. En esta experiencia se realizó la georreferenciación de la demanda de pacientes de medicina domiciliaria del Hospital Italiano. Esto quiere decir que se le asignó un código de coordenadas a cada uno de los domicilios de los pacientes a visitar en toda Capital Federal, como en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. Y se observó un impacto positivo de la atención de los profesionales de enfermería en un software de coordenadas y una hoja de cálculo
que gracias a estos implementos tecnológicos nos permitió ver la ubicación espacial de las prestaciones que se debían realizar diariamente. Pero, ¿por qué fue tan importante comentarles que la logística con el transcurrir de los años se fue incrementando y se volvió día a día una tarea más compleja? Les comparto algunos de los datos que van a poder mostrarles un poco la complejidad de lo que implica la distribución de pacientes en medicina domiciliaria. Estos datos se obtuvieron en el primer semestre de este año. 30.400 son las visitas que hubo que realizar por los enfermeros de medicina domiciliaria. 70 es la dotación total de enfermería. 167 la visita de pacientes promedio diario. A su vez, los domicilios están dispersos tanto en Capital Federal como en los primeros cordones urbanos del Gran Buenos Aires. A esto también se le suma la periodicidad semanal de las programaciones, es decir, hay pacientes que hay que visitarlos una vez por día. Hay otros pacientes cada 48 horas, otros 3 o 4 veces por semana, y hay otros pacientes que mismo durante un día hay que visitarlo varias veces. A esto se le agrega que se deben atender los estándares internacionales de calidad y seguridad de los pacientes. En el caso del Hospital Italiano nos encontramos en contexto de la acreditación de los estándares internacionales de la mano de la Joint Commission International. Estos estándares comprenden, por ejemplo, la comunicación efectiva, tanto hacia la familia como entre profesionales, la prevención de riesgo de caída, las valoraciones iniciales de los pacientes, la prevención de daños de la integridad de la piel, como lo son las úlceras por presión, las diferentes ubicaciones y zonas de los domicilios, las escalas de valoraciones del dolor. También todo esto implica una tremenda logística para realizarla manualmente. Y otra de las cuestiones importantes es tener bien en claro cuál es el entorno cuidador que cuentan los pacientes en los domicilios. Todos estos datos que le brindamos hacen referencia a la verdadera complejidad que implica la planificación del recurso de enfermería para realizar las visitas domiciliarias. Realizamos este estudio, que es un estudio descriptivo en el que a través de un sistema de información geográfica nosotros obtuvimos las coordenadas de todos los pacientes con prestaciones programadas en medicina domiciliaria del Hospital Italiano en el primer semestre del año 2021. Esto nos dio una visual de los domicilios de los pacientes en el mapa. También nos brindó con exactitud la cantidad de pacientes que tenía cada enfermero en su recorrido, también ayudándonos con el que no se superpongan los recorridos de los enfermeros, haciendo una analogía a lo que es la internación intrahospitalaria. Si hay 10 habitaciones y tenemos 2 enfermeros para que atiendan a esos pacientes, una distribución lógica sería que el primer enfermero asista a los pacientes de la habitación 1 a la 5 y el otro asista a los pacientes de la habitación 6 a la 10. Tener una distribución equívoca para la asistencia de los pacientes sería que esto sea en forma aleatoria. También nos permitió que frente a alguna eventualidad que surja durante el turno en un domicilio del paciente, lo que se podía hacer era asignar al enfermero de mayor cercanía a ese domicilio. Entonces, en definitiva, todo esto nos permitía ver en un plano todos los domicilios de todos los pacientes y a su vez la distancia que había entre todos estos domicilios. La hoja de cálculo lo que nos permitía era calcular a través de fórmulas un centroide. Un centroide es como si nosotros tomásemos todas las distancias y nos calcula un punto central imaginario, o sea que no es un domicilio real. Y de ahí, de ese centroide, que se le denomina centroide,
se sacan todas las distancias que hay a cada uno de los domicilios y esto nos permite que el programa tenga la noción de distancia de todos los puntos que nosotros estamos analizando. Estos centroides nos permitieron realizar el análisis de clúster, que es la concentración geográfica o dispersión geográfica de cada uno de los recorridos, dado que el programa lo interpretaba como un dato real del posicionamiento espacial de cada uno de los domicilios de los pacientes. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de obtener un centroide? Es que se optimizaron los recorridos de cada uno de los integrantes de la dotación de enfermería, logrando así obtener una disminución sustancial de la distancia que tenían que recorrer con una consecuente ganancia de tiempo. El tiempo ganado impactó directamente en las unidades de producción de enfermería, dado que más tiempo tenía el profesional en la asistencia directa a los pacientes en su respectivo turno laboral. ¿Y ese tiempo por qué impacta de forma positiva en la atención de los pacientes? Como ya les dije, el enfermero recorre menor cantidad de distancia gracias al programa y tiene mayor tiempo para atender los estándares internacionales y para atender la asistencia en los domicilios de los pacientes. Y esto impacta en que el enfermero tiene mayor tiempo, por ejemplo, de realizar la valoración de riesgo de caída, de realizar la valoración inicial de un paciente, de realizar adecuadamente la valoración del dolor de los pacientes, de efectuar todas las pautas educativas de los pacientes y la valoración de riesgos de úlceras por presión. Y además hay algo muy importante, que el enfermero tiene mucho más tiempo para realizar los reportes adecuados en historia clínica. Por ejemplo, para dejar registrado bien las acciones cumplidas y también para dar cuenta del registro evolutivo de cada uno de los pacientes. Los siguientes son los datos que obtuvimos. Cada uno de los profesionales visitó casi 6 pacientes en promedio diario, destacando que toda la demanda de atención de pacientes en este periodo se realizó bajo el contexto de algo inesperado, que era una pandemia, afectándonos en que los enfermeros debían atender, por ejemplo, pautas infectológicas, como lo son el uso de PP, o sea, los elementos de protección personal. También tenían que tener bien incorporado todos los protocolos de asistencia de pacientes en contexto de pandemia por COVID y las instancias de educación que debían brindarle, por ejemplo, a los pacientes y a su entorno cuidador. En esto se agregó a las complejidades que describimos previamente. Se obtuvo así un número bastante positivo de promedio de visitas diarias, optimizando la capacidad instalada de nuestra enfermería, y en comparación a años previos, estar en contexto de pandemia se podría interpretar como que este resultado que se obtuvo es de mayor efectividad. El gráfico de las hojas de ruta personalizada también plasmó una baja significativa en la dispersión geográfica de esos domicilios a visitar, brindándonos una noción más exacta de la proporcionalidad que existe entre la distancia que debía recorrer cada enfermero y el tiempo en minuto de los trayectos a recorrer, resaltando la positividad de estos resultados obtenidos por el empleo de esta tecnología o sistemas informáticos de salud. Si tuviésemos que realizarlo manualmente, sería prácticamente un trabajo imposible que podamos llegar a un número de 5,61 visitas diarias por enfermero, porque no tendríamos ni siquiera una noción espacial de dónde quedan los domicilios de los pacientes que tienen que ser visitados. Y sería también demasiado complejo tener en cuenta la variable de periodicidad de las visitas que se deben realizar. Concluyendo, quiero resaltar que hubo ecuanimidad y equilibrio en los recorridos que debía efectuar cada uno de los enfermeros de la sección, y esto impactó directamente en la calidad y seguridad en la atención de los pacientes domiciliarios,
porque cada recurso contaba con mayor tiempo para plasmar el alcance de los estándares mencionados. Y para la función de coordinación en sí, tener visualmente los recorridos en un mapa nos permitió que todos los trayectos que realizaba cada uno de los enfermeros no se superpongan entre sí, facilitándonos mucho nuestra tarea. El objetivo principal de asegurar una adecuada planificación del recurso, podemos afirmar que se logró satisfactoriamente, también consiguiéndose una mejora en el funcionamiento global de la sección. Y ya finalizando con esta exposición, aprovecho para compartirles que nos demandó un 5% de todo este trabajo el identificar cuál era el problema, y el 95% restante nos ocupó la solución del mismo. Ese 95% describe la complejidad que les vengo describiendo a lo largo de la charla, que cuenta con datos como por ejemplo la considerable cantidad de visitas, la cantidad de enfermeros con la que cuenta el servicio, el tipo, la frecuencia y la especificidad de las prestaciones que se debieron realizar en ese periodo. Por todo esto podrán ustedes darse cuenta que no es un estudio que tiene solo un periodo total de 6 meses, sino que es una experiencia que se viene construyendo hace muchos años en medicina domiciliaria y que nos permite a nosotros garantizar una adecuada asistencia de los pacientes en sus domicilios. Muchas gracias por su atención. Bien, Juan, muchísimas gracias por tu presentación. Le recuerdo nuevamente al auditorio que si quiere puede realizar una pregunta a través del chat. Yo te quería consultar si, además de contemplarse los domicilios de cada uno de los pacientes, se contempló el domicilio también del propio personal de enfermería, ya que eso también puede hacer a los tiempos de traslado y puede ayudar a facilitar la labor del personal. Sí, no a los domicilios en sí de cada enfermero, sino se presta bastante atención cuando ingresa personal a medicina domiciliaria el conocimiento de ciertas zonas, ¿sí? Por ejemplo, no puedo mandar a alguien que no tenga conocimiento en provincia, porque sería totalmente muy dificultosa la labor del enfermero. Y aparte, con el conocimiento de la zona, no solo implica que se pueden manejar en su propio vehículo, sino también en transporte público. Así que eso sí ayuda bastante, pero no se contempla la salida del domicilio del personal. Y a diferencia, por ejemplo, de los programas que existen, cuando hay programas de logística, como por ejemplo de transporte, sí todos salen de por ejemplo, el centro de distribución sería el hospital. Acá no ocurre eso, ¿sí? Se trata de ver cuál es el menor recorrido global que puede realizar el enfermero. Por eso era tan dificultoso contemplar todas las variables que tenemos en medicina domiciliaria. Correcto. Hoy por la mañana, justamente, la primera charla de la mañana, si no me equivoco, Mónica Cenillosa Sí. nos estuvo mostrando el uso de la aplicación mobile para atención domiciliaria. ¿Esto también están incluidos el personal de enfermería en el uso de la aplicación? Sí, sí, se está trabajando conjuntamente con informática y bueno, eso es el advenimiento de las tecnologías. Por ejemplo, esto que yo decía de cumplir los estándares internacionales, de un reporte adecuado, de comunicación efectiva, tenerlo en un aplicativo móvil, la verdad que nos beneficia a todos, sobre todo la parte de comunicación efectiva. Bien, entiendo en este caso que vos sos el coordinador particularmente de enfermería, pero ¿sabés si esto se ha trasladado también a los profesionales médicos de atención domiciliaria? No me refiero a la aplicación, sino al posicionamiento y poder establecer las coordenadas de cada una de las personas que tiene que visitar el médico. Ellos lo realizan, pero cada médico tiene su segmento de acción, ¿sí? Tienen un plano y lo nuestro no, lo nuestro es variable. Es más, lo de los médicos le dan cierto pool de pacientes que queda en esa zona. Lo nuestro
es variable diariamente. Ellos pueden llegar a variar para cubrir licencias y eso, pero habitualmente a un médico se le asigna una zona específica. Lo nuestro no, lo nuestro es de acuerdo a la dispersión geográfica de los pacientes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan. Comprendido perfectamente. Y la reducción total de tiempos implementando este georreferenciamiento con respecto a cómo se manejaban antes, ¿pudieron medir eso? ¿Cuál fue? ¿Cuánto tiempo pudo ahorrarse el personal de enfermería en su labor diaria a partir del uso de este sistema? Es difícil hacer comparativo retrospectivo. Por la ¿Por qué? pandemia, Porque justamente. aparte de la pandemia, es por el tipo de reporte que nosotros teníamos antes, ¿sí? Y por ejemplo, antes no teníamos sistemas de posicionamiento global como existen ahora, que uno puede entrar a internet y de cualquier domicilio saca la coordenada exacta. No teníamos esas. Es más, antes las planificaciones, como le mencioné en la charla, era tan poco el recurso humano y menor la cantidad de pacientes que teníamos, que prácticamente se hacía mentalmente por el coordinador que estaba, por el conocimiento que tenía de las zonas. O sea, no es algo formal que nosotros tengamos los datos como para hacer un estudio comparativo. Comprendo, Juan. Bueno, te agradezco mucho por haber participado, por haber realizado la presentación. Les agradezco a todo el auditorio por haber estado esta tarde en el track. Hoy por hoy nos despedimos, esta ha sido la última presentación. Desde ya agradecerle a todos los que participaron en el track de la tarde, sí, a Florencia, a Andrea y a Juan y a quien me ha estado acompañando desde la asistencia técnica, a Omar. Al resto los invito a unirse a otras charlas que sean de su interés en otros tracks y nos revolvemos a encontrar en el track de implementaciones SIS mañana a las 9 de la mañana. Que tengan muy buenas tardes.